Bien, como les anunciábamos, estamos con el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Gracias por estar. Durante mucho tiempo fue juez del crimen organizado, uno de los primeros que ocupó esos juzgados que se crearon. Nos interesaba hablar a partir de su experiencia allí, ¿cuál es el estado, digamos, de esto, que es una cosa nueva, un concepto nuevo en el universo de la inseguridad o de la seguridad pública, que es el crimen organizado, ¿no? Hace un tiempo se hablaba del delito común en Uruguay y ahora, bueno, empiezan a aparecer mafias, narcotraficantes, grandes organizaciones. ¿Cómo definiría usted la situación en el país en ese sentido? A ver, Uruguay no es ajeno, no puede serlo, por razones obvias, a lo que acontece hoy en el mundo entero. Las cosas pueden demorar más o menos en llegar, pero a la larga llegan. Sobre todo en América Latina, nosotros si analizamos la situación básicamente desde México hacia el sur, pasando por Centroamérica, Colombia, Venezuela, encontramos organizaciones criminales muy poderosas, básicamente dedicadas al narcotráfico, pero no solamente al narcotráfico. Hay delitos, por ejemplo en Centroamérica hay países como Guatemala, Guatemala, El Salvador, donde el índice, Honduras, el índice de muertos por arma de fuego cada 100.000 habitantes es de 59, 60. Mientras que en Uruguay estamos en el 4%, 4 o 5%. Pero en esos países se han ido apareciendo organizaciones criminales que tienen básicamente como finalidad cometer delitos que sean rentables. Es decir, la definición por esencia del crimen organizado es una organización generalmente de más de 3 personas. Todas las convenciones internacionales requieren un número mínimo, que tiene que ser más o menos de 3 personas, de más de 3 personas, que tiene que estar estructurada, organizada, estructurada, para cometer delitos graves en el cual se pueda obtener un beneficio económico para sus integrantes. Esa es la definición que recoge la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional y es la definición que más o menos toman todos los autores. Ahora bien, básicamente estas organizaciones se dedican a cometer aquellos delitos que dan más dinero, dan más ganancia. Y en general los delitos que dan más dinero y dan más ganancia son los tráficos. El tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de armas. Generalmente esas son las actividades delictivas que producen más dinero y que requieren determinado tipo de organización. En términos generales en Uruguay, yo veo que Uruguay está aumentando sus problemas de seguridad pública, para no hablar de temas de seguridad, ha aumentado los problemas de seguridad pública y cada día más están apareciendo en Uruguay fenómenos que le eran ajenos. No solamente el tráfico de drogas, nosotros ubicamos las primeras, históricamente, las primeras investigaciones contra el tráfico de drogas por grandes volúmenes aparecen a fines de la década del 90, 2000 y ahí en adelante. Hasta ese momento no había investigaciones criminales exitosas, por lo menos, que terminaran con la incautación de grandes cantidades de dinero. A partir de droga, a partir de ese momento comienzan y luego se van haciendo cada vez más frecuentes. Tan frecuentes que hoy prácticamente no son ni noticia. Sí. Hace 5 o 6 años atrás, cuando usted hablaba de un cargamento de 100 kilos de cocaína, sí, 200 kilos de cocaína, prácticamente acaparaba la atención de todo el mundo. Hoy en día hasta pasan desapercibidas en los grandes medios de comunicación. Por otro lado, están empezando a haber investigaciones criminales exitosas sobre tráfico de personas. Hace pocos días se llevó adelante un procedimiento por tráfico de ciudadanos chinos, investigaciones que venían desde hace 2 o 3 años, algunas de ellas, y casualmente aparecían involucradas algunas personas que ya habían aparecido en una investigación que se hizo a finales del año 2004, principios del año 2005, entre finales del gobierno del doctor Valle y principios del gobierno del doctor Vázquez. Es decir, que tampoco es un fenómeno nuevo. Lo que es nuevo es que esos hechos hoy se han investigado y se han obtenido resultados positivos. Se han realizado investigaciones por trata de personas, en fin. Está instalado, es una cosa, pero una cosa que usted dijo, ¿no? O sea, ya no llaman la atención como llamaban antes y uno los puede poner incluso
capaz, imaginando la crónica policial, en el mismo plano que las rapiñas, ¿no? Entonces lo que yo me pregunto es, ¿usted siente que hay conciencia de que en el delito hay dos planos, uno que es el delito común y otro el delito de este tipo, que en algunos países ha generado hasta crisis institucionales? Sí. Yo creo que no hay conciencia de que no hay conciencia en términos generales de que son dos planos distintos, aunque cada día se interrelacionan más. Por ejemplo, nosotros en el Uruguay, en el año 2005, cuando creamos la comisión que reguló nuevamente, que propuso un proyecto de ley para actualizar la normativa antilavado, en esa comisión discutíamos si el sicariato debía ser tenido en cuenta como delito precedente del lavado. La respuesta unánime de todos los integrantes fue, no podemos poner el sicariato porque en Uruguay no hay sicariato. No existe. Hoy en día, estamos hablando de 4 o 5 años después, el sicariato está instalado. Sí. Y esa es una novedad. Yo recuerdo haber dicho en el año 2009, en una conferencia, que en Uruguay no había sicariato porque la oferta no se había encontrado con la demanda. Porque gente dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero había y gente que tuviera ese dinero para pagarlo también. El último muro que contenía que ese delito se instalara en el Uruguay era un factor cultural. Hoy ese factor cultural se rompió. Se rompió. Por 10.000 pesos dice que... Por lo menos en determinados sectores de la sociedad, pero no nos extrañemos, y ahí empiezan los famosos ajustes de cuentas, luchas por territorio y demás, no nos extrañemos que eso se empiece a extender. Sí. Porque una vez roto ese dique cultural, uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Esos son ejemplos de actividades delictivas que eran ajenas al Uruguay en el cual yo me crié, en el cual usted se crió, que hoy aparecen e irrumpen con mucha fuerza. Ahora, para combatirlas, digamos, ¿no? No es lo mismo combatir, digamos, una rapiña común que lo que el Estado precisa montar para combatir este tipo de grandes organizaciones. Se precisan instrumentos y yo pienso que, por ejemplo, cuando se habló de que la policía compró armas de alto poder o cuando se informó de que la policía había comprado un sistema de interceptación de telefónica, la primera reacción es, esto es un peligro en manos de la policía, digamos, ¿no? O sea, el Estado empieza a tener necesidad de tener instrumentos que generan polémica, pero que quizás son necesarios para enfrentar estos grupos. Sí, yo creo que lo primero que está bueno es que generen polémica. Creo que en una sociedad democrática la polémica siempre es buena, porque además la contraposición de puntos de vista permite de repente encontrar puntos medios o puntos de equilibrio. Yo creo que hablando concretamente del equipamiento que se adquirió para las interceptaciones telefónicas, era absolutamente necesario, lo digo eso sí por experiencia, porque el equipamiento que se estaba utilizando era absolutamente obsoleto, porque tenía capacidades limitadas, etcétera, etcétera. También creo que es necesario que se regule adecuadamente, en un equilibrio y que se use en forma ponderada. Creo que nuestra legislación asegura ese uso ponderado porque en este país no se pueden interceptar teléfonos legalmente por parte de la autoridad policial si no es por una orden judicial. Es más, si no se lo pide el fiscal al juez y el juez lo dispone. Lo que hay que asegurar es los mecanismos que den garantías a los ciudadanos, que solamente sea para investigar delitos y que sea por orden judicial, y al mismo tiempo asegurar, cosa que con los instrumentos que teníamos anteriormente no se podía hacer, era asegurar los mecanismos de auditoría. Es decir, que se pueda saber en cualquier momento cuántos teléfonos interceptados, por orden de quién se interceptaron, en el marco de qué investigaciones se interceptaron, cuánto tiempo estuvieron interceptados. En el sistema anterior era tal el grado de dispersión que existía entre las distintas unidades y distintos equipos, que muchas veces se tornaba difícil. Hoy hay más garantías en ese sentido. Yo creo que el sistema informático que se adquirió da más garantías. Ahora, doctor, ¿usted siente que la presión social que hay, sobre todo sobre los dirigentes políticos, básicamente, que son quienes aprueban las leyes que luego los jueces y los fiscales tienen que aplicar, ha hecho que se avance demasiado sobre las libertades en aras de la seguridad? Yo creo que tenemos una hiperinflación punitiva. Es decir, desde hace 20 años hay en el país una gran cantidad de creación de conductas punibles y un aumento de las penas. Esa ha sido la respuesta que ha dado el Estado a estos fenómenos de inseguridad o de problemas de seguridad. ¿Los resultados? Los resultados yo creo que no han sido buenos. Alguien podrá decir, bueno, si no se hubiera hecho estaríamos peor.
Está bien, es un buen argumento. Yo creo que la hiperinflación punitiva no es la solución. Yo creo que la solución pasa, primero que el factor delictivo no es unicausal, es multicausal. No hay una sola cosa que justifique la comisión de los delitos. Hay múltiples factores. Hay factores culturales, factores educativos, hay factores económicos, factores sociales. Y yo creo que hay que tratar de atacar en la prevención todos esos factores. Porque lo mejor que le puede pasar a una sociedad es que el delito no se cometa. Una vez que el delito se comete, hay una represión. Esa represión tiene en parte un factor de prevención y un factor de represión pura y dura. Lo que nosotros tenemos que mejorar es la eficacia y la eficiencia en la investigación de los delitos para poder aplicar esas penas que tenemos. Porque nosotros, por más que aumentemos la pena de todos los delitos, si no agarramos a nadie, si no le probamos a los autores de los delitos que los cometieron, no nos sirve de nada. Ahora, se está agarrando gente, ¿no? Sí, a ver, lo que nosotros tenemos es un incremento muy importante del índice de prisionización, sí, es decir, del aumento de las personas privadas de su libertad. Ya superamos los 10.000 adultos y con unos 500, 600 sí, adolescentes vamos camino a los 11.000. Tenemos uno de los índices de prisionización más altos de la región, no el más alto, pero uno de los más altos. Pero eso no nos asegura eficacia, porque por otro lado tenemos el 64% de las personas privadas de su libertad que no tienen sentencia. Y ese sí es el índice más alto de toda América. Sí, y un 70 u 80 que reincide. Exactamente, pero yo creo que nosotros lo que necesitamos es, volviendo al tema esencial, no necesitamos más delito y no necesitamos más pena. Lo que necesitamos es ser eficientes y eficaces en la represión de los delitos. ¿Y usted cree que, y acá entramos en otro tema, la modificación en el proceso penal va a mejorar eso? Yo estoy absolutamente convencido de que sí. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, en el marco de un proceso inquisitivo donde los jueces son los que dirigen la investigación, no es un problema de los jueces. Yo fui juez y me siento orgulloso de ser juez, de haber sido juez, de haber integrado el Poder Judicial durante casi 20 años. No es un problema de los jueces, es un problema de diseño y de estructura del sistema. Necesariamente el Poder Judicial tiene que actuar en forma individual y compartimentada. Necesariamente el Poder Judicial, cuando investiga los delitos, tiene que hacerlo en el caso a caso. Es decir, una rapiña hoy, otra rapiña mañana, otra rapiña pasado. No se puede realizar en este sistema actual investigaciones de largo aliento. Quizá los juzgados de crimen organizado fueron un intento, y creo que es un intento exitoso, pero es un intento que se va a agotar. ¿Por qué no se puede? Porque el juez no puede acumular en una misma investigación múltiples hechos delictivos que muchas veces se desarrollan a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, que se desarrollan en distintos elementos temporales, donde aparece la competencia de uno, la competencia del otro, y donde necesariamente el juez se queda ahí. El juez tiene una rapiña y se queda en la rapiña. Y de repente esa rapiña está cometida por una organización que cometió 20 delitos más, y en ese momento, si la policía no viene y le dice, bueno, mire que está allá, allá, allá y allá, el juez se queda con eso. Lo que acá hay que desarrollar son investigaciones de largo plazo. Toda la actividad delictiva en este país, por lo menos los delitos, en general toda, pero los delitos contra la propiedad, que son los que más preocupan a la gente, se dan porque hay un mercado. Detrás del robo de vehículos hay un mercado de compra y venta de autos, un mercado ilícito. Detrás del robo de celulares lo mismo. Detrás del robo de cualquier objeto hay paralelamente un mercado ilícito. Acá no se investigan esos mercados. Se investiga el robo, pero no se investiga el mercado. ¿Y usted cree que si esto pasa a manos de los fiscales? Yo creo que los fiscales pueden tener, no la tienen hoy, pueden tener una organización distinta a la que tiene el Poder Judicial que permita realizar investigaciones en conjunto. Que tienen más libertad, digamos. Y si cambiamos la legislación, sí. Pero usted no puede cambiar la legislación para que los jueces hagan investigaciones en conjunto, porque es contraria a la esencia y la naturaleza de los jueces. Los jueces tienen que actuar individualmente. Usted puede sí cambiar la legislación para que los fiscales actúen conjuntamente, compartan información, elaboren estrategias en común. Nosotros tenemos, por ejemplo, los casos de derechos humanos. Este es un caso paradigmático y ya no estamos hablando de crimen organizado ni demás. Estamos hablando de delitos que se cometieron hace muchos años. Usted mira los expedientes de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en este país y constata una realidad. Las defensas tienen estrategia común.
No estoy diciendo con ello que se hayan puesto a jugar, no sé, pero hay estrategias comunes, hay hilos conductores de estrategias comunes. Los fiscales no. Cada uno de los fiscales tiene una estrategia particular. Muchas veces esas estrategias están dadas por los denunciantes, porque no hay una estrategia de decir lo vamos a investigar por centro de reclusión o por tipo de delitos o por periodo de tiempo. No hay una estrategia. El Estado no tiene una estrategia de investigación y persecución penal. Muchas veces las defensas sí. Entonces se da, es paradójico porque el Estado es quien debería tenerla y no la tiene. Pasa eso con estos delitos, y pasa con los que se cometen todos los días. En el nuevo sistema, digamos, sería el fiscal el que tomaría las riendas de la investigación en conjunto con la policía. Sí, serían los fiscales. Y los fiscales, y luego, armado el paquete, se lo entregaría al juez. Tendría que presentarse ante el juez y decir que viene a acusar a fulano de tal por la comisión de tal delito, por tales y tales hechos, solicitar tal pena y ofrecer tal prueba. Esto requiere un cambio no solamente de la organización, sino que, digamos, la medida que es público, requiere... Oral y público. Oral y público, requiere locales, requiere una inversión importante. Esto puede llevar años. Yo creo que lo que requiere es voluntad política. Voluntad política. Porque los recursos... a ver, ¿la justicia es o no una actividad esencial del Estado? La justicia es una actividad esencial del Estado. Es uno de los cometidos esenciales del Estado. Más que la salud y más que la educación. Miren lo que le estoy diciendo. Más que la salud y más que la educación, un Estado sin justicia no existe. Un Estado que no tenga salud pública y educación pública, existen muchos. Ahora, a lo que voy es, si tenemos recursos, yo creo que está bien que se destinen recursos a la educación, que se destinen recursos a la salud, ¿por qué no se pueden destinar recursos a la justicia? ¿Usted advierte voluntad política? Bueno, yo no soy politólogo, yo estoy fui designado para ocupar un cargo, es un cargo del Estado, no un cargo de gobierno, porque trasciende este periodo de gobierno y el próximo periodo de gobierno. Mi rol es proponerle al Estado cuáles entiendo yo que son las soluciones que pueden resolver estos temas. Ese ha sido mi rol, yo estoy absolutamente convencido de esto, pero obviamente la definición es una definición política. Nosotros podemos impulsar, podemos empujar, podemos proponer, pero la definición es una definición política. Como decíamos, en el próximo bloque vamos a tener una entrevista con Irma Leites. Hay una marcha en este momento por el centro de Montevideo. El fiscal Subía pidió el procesamiento de Irma Leites y de otras personas. Recibió durísimas acusaciones, entre otras que actúa como mandadero del poder político, del gobierno, en el procesamiento de esta gente que le está complicando realmente la vida al gobierno. ¿Qué opinión le merece esas acusaciones y la actitud? Yo lo único que puedo decir de este tema es que sucedieron determinados hechos, que un grupo de ciudadanos, ni más ni menos que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, entendieron que se había cometido un delito o que existía un hecho con apariencia delictiva, lo denunciaron, se investigó, el fiscal que le tocó intervenir en la causa entendió de que esos hechos configuraban un hecho delictivo, pidió su procesamiento, las defensas se han opuesto y han dicho que no constituye un delito, y ahora va a resolver la jueza. Eso es lo normal en un sistema democrático. Hay que esperar la resolución de la señora jueza, que también es recurrible, porque esa es la esencia del funcionamiento de la administración de justicia en un sistema democrático. Si la señora jueza dispone del procesamiento, yo supongo que las defensas van a apelar y lo va a resolver un tribunal. Si dispone no procesar, el fiscal puede apelar y lo resolverá un tribunal de apelación, e incluso el asunto puede llegar a la Suprema Corte de Justicia. ¿Es un problema para los magistrados? Si llega a la Suprema Corte de Justicia, sí, yo voy a tener que intervenir como fiscal. Entonces, por ende, yo no le puedo decir absolutamente nada del caso concreto. Olvidémonos del caso, pero es un problema para los magistrados cuando lo que se presentan son situaciones que se denuncian y que detrás hay una reivindicación de libertad de expresión, que te dicen, bueno, esto es una actividad política, por tanto, si me procesan soy un preso político. Es un problema, digamos, hay que hilar muy fino ahí. Yo creo que los magistrados, tanto jueces como fiscales, siempre tenemos la obligación de motivar nuestras decisiones y tenemos la obligación de hilar fino. Yo creo que nosotros tenemos que, zapatero a tus zapatos, nosotros tenemos que analizar los hechos y en base a los hechos determinar si nos parece que determinada conducta es delictiva o no es delictiva, si hay prueba o no hay prueba. Esa es nuestra función. Obviamente siempre hay factores exógenos, somos ciudadanos, vivimos en este país,
nuestros hijos van a la escuela, Sí, sí. o no hay al que hacer, liceo. pero no le corresponde hacer consideraciones políticas. Yo creo que digamos. nosotros no podemos hacer consideraciones políticas. No solo que no debemos, sino que no podemos hacer consideraciones políticas porque no es nuestra función, no es nuestro rol. Hay que ajustarse al texto de la ley. Tenemos que ajustarnos al texto de la ley, pero lo que pasa es que lo que no podemos pensar es que somos una especie de entelequia que vive en una atalaya y que no se contamina porque no se relaciona con la comunidad. Claro. Integramos la comunidad. Y como integramos la comunidad, interactuamos. Tenemos reuniones de padres en el colegio, vamos al club, salimos a la calle, leemos el diario, miramos la televisión. O sea, somos seres humanos que interactuamos, vivimos en esta sociedad, interactuamos. Y obviamente siempre se cuelan factores, pero eso es natural. Si no, en lugar de un juez tendríamos una computadora. Doctor, le quedo muy agradecido por su presencia. A la orden. Nos vamos a una tanda, enseguida volvemos.